Aproximadamente un año antes me diagnosticaron un defecto cardíaco, un defecto del tabique auricular que de hecho había tenido desde el nacimiento, pero que no había sido detectado hasta entonces. Así que tuve que someterme a cirugía. Y hasta ese momento mi vida, la verdad es que había sido muy infeliz, así que tuve muchas experiencias malas en mi juventud, incluso en mi infancia, violencia, abuso y el temor constante de que algo muy malo ocurriera. Digo, el peligro de morir, y por esto la cirugía del corazón no me asustaba, digámoslo así. Fui al hospital sola y tuve que pasar por todo por mi cuenta. Así que no me asustaba, en realidad incluso lo veía como una oportunidad para salir de esta vida infeliz, mala que tenía. En aquel entonces esta cirugía aún se realizaba conectando el corazón a una máquina corazón-pulmón, mientras que hoy en día esto se hace solo por medio de un catéter. Además, los cirujanos de aquella época no eran muy buenos a la hora de traerte de vuelta con destreza. Tuvieron que hacer varios intentos para traerme de vuelta a esta vida, para resucitarme, básicamente. E incluso ya habían renunciado a mí hasta cierto punto en el momento en el que volví. Uno de los médicos, sin embargo, prefería perseverar. Así que dijo, seguiremos adelante, y yo estaba observando todo esto desde arriba, viendo también así a mí misma, a mi cuerpo acostado en la mesa de operaciones. Una parte de mí había dejado mi cuerpo y estaba viendo lo que estaba pasando allá abajo, lo que los médicos estaban diciendo y lo que estaban haciendo. Incluso también recuerdo exactamente qué música estaba sonando en la radio fuera de la sala de operación. Hasta ese punto es que llegaba mi percepción, mi lucidez, y en algún momento me retiré gradualmente de esta situación. Hoy describiría todo esto como varios niveles que estaba experimentando simultáneamente. Primero, lo que estaba sucediendo aquí en la Tierra, en esta sala de cirugía. Después, lo que iba a seguir. Así que lo siguiente que estaba viendo era una luz muy hermosa que emitía una sensación maravillosa de un amor que nunca había conocido antes y que, hasta donde recuerdo, al principio me daba miedo, porque para mí era una sensación tan nueva y tan inconcebible. Y después fue cuando vi como la película de mi vida, como la gente suele llamarla, la película de tu vida. Pero para mí este término común diría que no describe completamente esta película de mi vida, porque la experimenté de una manera en la que estaba reviviendo cada situación individual de mi vida, pero no solo desde mi punto de vista, sino ante todo con todos mis sentimientos, todo emocionalmente. Pero todo esto acompañado también por los sentimientos y sensaciones de las otras personas involucradas en esta situación, y además incluyendo
Cada situación subsiguiente o la que podría haber seguido con cada consecuencia respectivamente. Y esto es, como lo veo, un volumen de datos que no puede ser comprendido en absoluto con una mente normal. Y por este fenómeno se denomina la película de la vida. Yo aún era bastante joven entonces, tenía solo 16 años y no estaba aún en una edad avanzada, pero incluso teniendo esto en cuenta, era un volumen de datos increíblemente vasto. Así que estaba viendo paisajes hermosos, y en algún momento, no puedo decirte cuánto duró esta situación, ya que el sentido del tiempo es completamente diferente en tal estado del ser. La situación aquí en la Tierra, en esta sala de cirugía, probablemente solo duró unos pocos minutos, pero en algún momento entonces escuché una voz que incluso hoy no puedo identificar como masculina o femenina. Y también apareció un ser que en realidad era luz, pero también en este caso no puedo decir si era masculino o femenino. Y dijo que ahora podía decidir qué camino deseaba tomar. Es decir, si me gustaría quedarme en el mundo del más allá o si prefería regresar a mi vida terrenal. Luego también me mostró que de hecho era importante para mí volver, ya que tendría una tarea muy importante y porque también se me necesitaba aquí. Sobre cómo era allí, bueno, había un lago con áreas verdes muy hermosas detrás, como una especie de bosque lejano. Y esto era una escena muy hermosa, pero es que no puedo ponerlo en palabras, ya que nunca había visto algo así antes. Era como una imagen muy hermosa que permaneció grabada en mis pensamientos. De alguna manera sentí que yo estaba formando un lazo del corazón entre la naturaleza que había y yo, y que con ello incluso esto iba a fortalecerse, mi vínculo con la naturaleza, y así fue. Entonces, primero estaba observando los procedimientos de la cirugía desde cierta altura, y esta perspectiva cambió cuando comencé a ver mi película de la vida, y la perspectiva cambió, pero aún estaba observando esta situación. Después, sin embargo, desde más lejos. Así que por eso he dicho que mi conciencia se había de alguna manera expandido y podía ver tanto lo que ocurría allí con mi cuerpo, con todo lo que estaban haciendo con él, pero además estaba en este maravilloso lugar. Solo que mientras estaba en este hermoso sitio, toda mi perspectiva de la operación de mi cuerpo podía percibirlo desde más lejos. Y estaba esta figura en forma de un ser de luz y esta voz. Y esa es una voz que habló conmigo una y otra vez mientras estaba allí. Así que nunca la olvidaré. Luego que todo ocurrió durante esos años, aunque en realidad experimenté más cosas, intenté hacer todo esto a un lado. Mi esposo
había muerto más adelante, y después de eso lo vi una y otra vez y hablé con él, aunque suene como algo extraño, pero incluso mi segundo esposo ahora también ha fallecido y de vez en cuando hay algún contacto con él también. Y también ocurrió una vez que pude ver muy claramente cuando alguien moriría, y eso ocurriría pronto. Mis capacidades de vincularme con ese otro lado seguían allí, de alguna manera seguían allí, y creo que por esto ocurrió lo que ocurrió con mi primer esposo y luego con el segundo. Fue el primer encuentro con mi primer esposo y esto fue realmente bueno. Aunque suene extraño, solo sé que yo estaba en casa y de repente sentí como si una mano estuviera en mi hombro, así que me di la vuelta y lo vi parado allí. Y él me agradeció por todo lo que había hecho, también por nuestro hijo y por lo que estaba haciendo en mi vida, y que lo estaba haciendo todo muy bien. Lo vi y lo oí, en realidad ambas cosas, y aunque se veía igual que cuando estaba vivo, ahora su apariencia era más bien muy brillante, resplandecía, y por lo demás se veía tal como lo hacía cuando estaba vivo antes de su enfermedad. Y más tarde lo volví a ver, particularmente cuando no me sentía bien o cuando estaba en desesperación. Así que en situaciones donde necesitaba consejo, él estaba allí. De alguna forma el vínculo se había afinado poco a poco y creo que influyó en que pudiera ocurrir estos encuentros en realidad. Así que él continuó acompañándome un poco más en mi vida desde el mundo del espíritu. Mi segundo esposo, él también lo vi poco después de su muerte, pero no desde entonces. Inmediatamente después de la cirugía del corazón, inicialmente ya no quería saber nada sobre esto. Tal vez lo reprimí. En otras palabras, mi experiencia cercana a la muerte simplemente había pasado, se había ido y yo estaba viviendo una vida normal. Terminé la escuela, hice un aprendizaje adicional y seguí estudiando. Me casé temprano y tuve un hijo. En algún punto mi esposo se enfermó gravemente y solo entonces, durante el tiempo de su enfermedad y muerte posterior, reaparecieron intensamente esas experiencias, así como a través de este contacto posterior a la muerte con él. Y luego con el tiempo muchas cosas fueron cambiando y también estaba experimentando mucho de lo espiritual. Comencé a asistir a algunos seminarios sobre este tema, pero sin embargo, lo que experimenté allí fue a menudo un disuasivo para mí. Así que más tarde también empecé a trabajar en una pequeña funeraria alternativa y fui voluntaria en un hospicio infantil y estaba trabajando en una instalación de cuidados al final de la vida, y todo esto me ayudó mucho, ya que esto me dio una visión completamente diferente de la muerte y un completamente diferente... Bueno, solía decir que podía ver detrás del velo,
y luego podía transmitir esto a las personas dándoles esperanza y fuerza en el proceso de morir. En cuanto a mí, una parte muy importante al practicar el trabajo de sanación dentro de mí misma es que ahora soy consciente de un enfoque diferente hacia todo esto, porque ahora soy consciente de mucho más en la vida, siento más, veo más, y esto por supuesto es muy útil para mí en mi trabajo. Creo que lo más importante que obtuve de mi experiencia cercana a la muerte fue este amor que sentí y que cambió toda mi vida, ya que nunca conocí algo así en mi infancia, y sentir este amor y esta unidad total, el saber que soy amor, ha cambiado mi vida en el sentido de que ahora puedo encontrarme con las personas en amor, desde el amor, y se me permite acompañarlas. Así que lo que diría es que no debemos tener miedo de morir. Oh, no. No tienes que tener miedo de morir, pero por supuesto podrías tener miedo del dolor que podría venir con ello o de la manera en que alguien tiene que morir. Pero también en estos casos hay mucha ayuda disponible. Hoy en día yo al menos no tengo miedo de morir en sí, y no creo que nadie más necesite tenerle miedo tampoco. En mi experiencia, los cuidados al final de la vida han mostrado que para muchas personas, una vez que todo ha sido aclarado y están bien acompañados y se les ha quitado el miedo a la muerte, puede haber un fallecimiento muy pacífico. Los niños, por ejemplo, como he descubierto, a menudo saben muy bien que están a punto de partir, pero no tienen ningún miedo en absoluto, todo lo contrario. Para ellos es una especie de regreso a casa, y por lo general solo se vuelve difícil incluso para los niños en el caso donde sus padres se aferran a ellos. Como funeraria también veo la muerte igualmente, y la mayoría de las personas se ven realmente muy hermosas y pacíficas cuando han muerto. Esto también me muestra que no tienes que temer a la muerte. Así que podríamos decir que además estamos siendo acompañados por el mundo del más allá en estas situaciones. Somos ayudados y ciertamente acompañamos también a los fallecidos incluso más tiempo. Por ejemplo, en mi trabajo, los familiares suelen estar también trabajando con nosotros en ese proceso, ayudando con el lavado y el vestido del fallecido. Es algo muy bueno para el proceso de despedida, y en cuanto a mí, puedo decir con bastante claridad que el alma todavía está allí cerca de nosotros durante aproximadamente 3 días más, y siempre está siendo acompañada, asistida, y creo que aún se puede hacer mucho por el fallecido durante este tiempo. Hasta aquí el testimonio de hoy.
Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.